está México. México está en un lugar muy duro en su caminar, sobre todo en las situaciones políticas, económicas, en las situaciones judiciales. México necesita el favor de Dios. Y es por eso que el salmista, cuando expresaba estas palabras, decía en el verso 3, en el verso 4 del Salmo 8, dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y sigue diciendo el salmista: lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué hermoso es esta expresión, qué hermoso es mirar la gloria de Dios y la honra del hombre. Dios honra y honra la creación, honra la vida creada a través de todas las aves, de todos los peces, de todos los animales, y más cuanto tú, que eres la creación de Dios, en el cual ha dado Él su soplo, su espíritu, en el cual Él ha dado también su semejanza. Es por eso que hoy, en esta hora, estamos aquí glorificando el nombre de nuestro Dios. Yo de verdad les decía de esta forma a ustedes hoy que cuando me toca algo así expresar al Señor, me pongo en un estado muy difícil tal vez para mí, porque sé que lo que vamos a hablar no va a ser palabra de hombre, no es sentir de hombre, no es pensamiento humano, no es sabiduría humana. Toda sabiduría que Dios pone en nuestra boca viene de lo alto, porque en nosotros hay un favor de Dios. Él nos ha honrado con la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ha dado el conocimiento, ha dado el entendimiento, ha dado la sabiduría, ha dado de todo. El Espíritu Santo es el que pone el sentir de Dios en tu corazón, en tu espíritu mismo. El sentir de Dios es el que se manifiesta a través de tus expresiones, más ahora que tú lo conoces, más ahora que sabes lo que ha hecho por ti, lo que ha declarado por ti, lo que ha manifestado por ti. Por eso yo le decía, cuando me toca esto, mi vida se vuelve como una película y me tengo que buscarlo a Él, porque sé que Él es mi respuesta. Como decía el salmista, buscaba el favor de Dios diciendo: tú eres mi refugio, tú eres mi pronto socorro. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios nunca se ha apartado, siempre ha estado presente. Por eso el salmista David tenía ese privilegio tan grande de estar buscando siempre el favor de Dios. Por eso cuando nosotros miramos el favor de Dios es una palabra que está dicha entre nosotros mismos, pero que se interpreta como protección, se interpreta como amparo, se interpreta como honra, se interpreta como preferencia, se interpreta como ayuda, se interpreta también como cuidado. Así se interpreta el favor de Dios. Entonces el favor de Dios nos llena de una magnitud tan grande, de ver que somos protegidos, que somos amparados, que somos honrados, que somos sobre todo protegidos, que somos ayudados y que somos cuidados. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué maravilloso es esto. Por eso yo le decía al Señor: Señor,
Yo honro tu nombre, pero dame la honra a mí. Yo honro tu nombre por todo lo que tú has hecho en mi vida. Yo honro tu nombre porque tú eres el grande, tú eres el Dios grande y no hay nadie como tú. Yo honro tu majestad y tu gloria porque lo que tú hiciste es maravilloso y lo que sigues haciendo también es maravilloso. Yo honro por tu favor tan grande, tan inmenso, tan tremendo, porque lo que queremos nosotros decir es que ha llegado la hora en que nosotros entendamos que debemos de entender lo que Dios quiere en nuestras vidas personales, lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos que, como dice ese favor, vivirlo. Hay que vivirlo, hay que expresarlo, pero también hay que comentar. El favor de Dios no puede estar, como dice, oculto. Tienes que decirle, yo siempre recibo el favor de Dios. ¿Y saben por qué hay que decirlo? Porque Primera de Pedro, en su capítulo 2, verso 9, miramos otro favor de Dios y que Pedro lo recalca cuando dice, mira, el favor de Dios nos hizo un linaje, nos dio un linaje. En el favor de Dios nos hizo en Él escogido en Jesucristo. En el favor de Dios nos hizo reales sacerdotes. Y en el favor de Dios nos hizo nación santa. Y en el favor de Dios nos hizo pueblo adquirido por Dios. Sacado de la oscuridad, ¿a qué cosa? A un favor que seamos luz admirable. Qué hermoso es esto. De verdad que la palabra a mí me deja a veces con la boca abierta de ver cómo Dios en su manera de enseñar es enorme, es grandísimo. Es por esa razón que estamos mirando lo que dice Pedro. Y Pedro tenía una razón de agradecer el favor de Dios. Acuérdense que Pedro fue un hombre voluble, un hombre sobre todo con carácter fuerte, un hombre impulsivo también. Porque cuando el Señor una vez preguntó quién vosotros decís que soy yo, él inmediatamente adelante se puso. El Señor no le reprendió, sino al contrario, lo bendijo y le dice, bienaventurado seas, Pedro, bendito seas, Pedro, porque lo que te ha revelado, lo que has dicho no ha sido de la carne ni el pensamiento humano, sino mi Padre, el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Porque Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba de ese momento palpando un favor que iba a venir a él más grande, mucho más grande. Un favor sobre todo, ¿por qué? Porque Dios nos conoce a todos, me conoce a mí. Y yo creo que me conoce mucho más. Por eso, cuando estaba reflexionando la palabra, yo con la cabeza inclinada le decía, Señor, de verdad, tus favores para mí han sido grandes. Porque no he sido delante de ti lo perfecto. No he sido delante de ti lo mejor. No he sido delante de ti el dechado de virtudes. No he sido. He sido un hombre imperfecto. He caminado imperfectamente. He hecho las cosas imperfectamente. Algunas cosas no me han salido bien, me han salido mal. He visto el carácter del hombre contra mí. He visto la situación de la gente contra mí. He visto cómo me han perseguido, me han humillado, me han maltratado, me han ignorado, me han sobajado, me han colocado en lo más vil. Pero sabe que reconozco de ti tu favor. Reconozco tu favor. Porque tu palabra me dice, yo no pongo por delante las cosas que tú has hecho, sino pongo por delante las cosas que yo estoy haciendo. Ese es el favor de Dios. Y eso es lo que nos levanta. Y eso es lo que levanta nuestro carácter. Eso es lo que levanta nuestro espíritu. Porque el favor de Dios está siempre, siempre a nuestro lado. Y cuando Pedro flaqueó, cuando Pedro falló, cuando Pedro de muchas maneras que él decía, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar, yo nunca. El Señor conocía a Pedro, que lo que estaba diciendo era su sentimiento humano que expresaba. ¿Cuántas veces así lo hacemos nosotros? ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces decimos, nadie me va a apartar del amor de Cristo? A nada. Y de veces cuando nos damos cuenta caemos en circunstancias difíciles, circunstancias muy duras, que nos ponen en un estado de verdad crítico. Pero Pedro nos da el ejemplo que estando él en ese estado, la presencia del Señor se viene y le muestra su favor. Cuando el Señor resucita, por eso es la resurrección del Señor. La resurrección del Señor es un favor que nos dio a cada uno de los que creemos en su nombre. Porque Él dice en su resurrección, Él nos ha dado vida, y vida en abundancia, vida en Él, vida para que glorifiquemos su nombre, vida para que exaltemos su presencia, y en el poder de su resurrección tenemos esa vida. Ese es el favor de Dios, el favor de Dios dado en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesús. Por eso cuando Él resucita, va y le muestra a Pedro su favor. ¿Y sabe cuál es el favor que le dio a Pedro? Su gran amor. Por eso Juan 3:16 dice, y siempre lo exponemos a alguna persona que le hablamos de Cristo, pero a la persona que le hablemos de Cristo, decirle, hay un favor de Dios para ti, se llama Jesús, tu Señor y tu Salvador. Hay una presencia que a través de creer en su nombre vas a recibir, y esa presencia que vas a recibir por medio de la fe se llama el favor del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra por gracia, el favor de la gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no viene de vosotros, pues esto es un regalo de Dios a todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Qué hermoso. ¿Por qué no le dan un aplauso? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Porque ese aplauso que le damos es porque Él está tratando ahora nuestras vidas. Yo se lo digo, yo no me voy a poner como un ejemplo, yo soy el dechado que el Señor, no, siempre me humillo y le digo gracias, como dice el canto, gracias Cristo, y yo le digo gracias Señor Jesús, gracias por tu favor, gracias porque tú moriste en la cruz, gracias porque tú como dice, derramaste sangre, preciosa sangre. Gracias porque tú resucitaste. Y gracias porque tú, a través de tu resurrección, me estás dando vida eterna. Ese es el favor que tú me estás dando a mí. Ese es el favor que yo tengo que tomar. Ese es el favor que me protege. Ese es el favor que me ampara. Ese es el favor que me honra. Ese es el favor que me da preferencia. Y es el favor que me ayuda. Y es el favor que me da la honra al que vive y está con nosotros. Por eso, Pedro, ponemos el ejemplo, cómo le llegó el favor del Señor. Pedro, cuando estaba en su momento más difícil, cuando él se sentía abatido, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido a veces con el alma por los suelos? ¿Cuántas veces por un error que hayamos cometido? Cuando el hombre o la presencia maligna te acusa por ciertas circunstancias, no mencionaré nombre, pero por ciertas circunstancias llegas a tu casa agüitado, llegas a tu casa triste, llegas a tu casa desconsolado. Cuando pasa algún desconcierto en el hogar, cuando hay un problema, cuando hay un pleito, cuando hay separación, ¿cómo llegamos a la casa? No llegamos alegres, no llegamos contentos, sino llegamos tristes, desconsolados, llegamos completamente fuera de sitio. Pero así, de esa actitud que tomamos cuando vienen esas situaciones, así estaba Pedro. Así estaba Pedro. Habían crucificado al Señor, lo habían crucificado, ya lo habían sepultado. Pedro necesitaba un aliento. Pedro necesitaba el favor de Dios en Jesucristo. Lo necesitaba prontamente.
aunque él fue a la tumba con Juan y descendió a la tumba y vio que no había nada en la tumba, solo estaban ahí los paños en los cuales lo habían cubierto al Señor. Pero Pedro en ese momento, para él, como que quiso brillar una chispa en su corazón, pero le hacía falta algo: verlo a él, hablar con él. Hoy en este lugar está la presencia de él, el yo soy el que soy. Hoy está aquí, está con nosotros, viene nuevamente con nosotros, está a nuestro lado para soltarnos el favor de Dios que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Ese es el gran favor, el amor, sobre todo el amor. Un amor que no es humano, un amor que viene de lo alto. Por ese amor yo soy perdonado. Por ese amor yo estoy protegido. Por ese amor yo estoy restaurado. Como dice la palabra, aunque mi padre, mi madre, mis hijos, mi nuera, mi yerno y lo que sea, los que me han señalado, los que me han ultrajado, los que me han ignorado, aunque todo eso me dejaran, aunque todo esto, el favor de Dios nunca me va a dejar. El favor de Dios siempre va a estar presente. El favor de Dios siempre nos va a alentar. Por esa razón, Pedro necesitaba esa presencia, y lo tuvo, porque el Señor Jesús dejó un mensaje y le dijo a una mujer: dile a mis discípulos, dile a mis amigos, dile a mis hermanos que vayan a tal sitio, porque ahí voy a estar. Y así, en ese lugar se presenta y está Pedro. Y cuando llega Pedro, que lo reconoce, que lo ve, se lanza a las aguas desnudo, nada más tenía los paños menores, y así cruzó. Y cuando lo recibió, ¿quién lo recibió con un gran favor? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso es lo que yo te hablo. Yo te hablo por mí, por lo que yo he recibido. Por ese favor estoy aquí, por ese favor estoy en pie. Aunque todo aquello me dejare, nada, decía el apóstol Pablo, nada me va a apartar del favor de Dios, del favor de Cristo, nada. Eso es lo maravilloso, mi hermano. Es lo que entendamos, que comprendamos de este mensaje. Por eso cuando el Señor les dio de comer a todos, agarró a Pedro y le dio su favor. Y el favor le volvió a decir: ¿me vuelves a amar? ¿Me vuelves a amar? ¿Me vuelves a amar? Y aquel que estaba todo contristado en su corazón dijo: sí, te vuelvo a amar. Y ese favor lo levantó, que a Pedro lo hizo un galardón tan grande, tan alto, tan sublime, en un ministerio poderoso, en un ministerio de predicar y de llevar la palabra viva, que era Jesucristo, que es Jesús de Nazaret. Todo esto nos lleva a ese entendimiento. Por eso David es un gran ejemplo. David es un gran ejemplo de ver de esta enseñanza. David es otro que recibió el favor de Dios. David, en las circunstancias que él, cómo Dios lo llama, cómo Dios le da los favores cuando era joven, cómo Dios le da el entendimiento, cómo Dios le da el cariño, la protección, el cuidado. Ese es el favor de Dios. Entiéndeme bien, tú tienes el favor de Dios. No quiero que tú me digas: es que a mí el favor de Dios no está conmigo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí está en ti. Lo que pasa es que no lo estás viendo, no lo estás sintiendo. Lo tienes que sentir, lo tienes que ver, lo tienes que palpar. Lo tienes que palpar, porque ese favor de Dios es el que te ha considerado hasta el día de hoy. Porque no eres igual como los de afuera, eres parte de Él. Por eso ese favor se extiende grandemente. Por eso David, cuando él miró todo, el favor de Dios lo cuidó en la guerra. El favor de Dios lo cuidó cuando venció al gigante.
Pero el favor de Dios también está en él cuando lo levanta donde él había caído. Por las circunstancias de ese medio, por las circunstancias de ese mundo, por las circunstancias de lo que está alrededor nuestro. Pero el favor de Dios nunca se apartó de él. ¿Me entienden? No tengamos la ideología de decir, es que porque ya caí, porque ya pequé, porque adulteré, o porque forniqué, o porque me fui al vicio, porque me emborraché, o porque golpeé a tal parte, ya se me fue el favor. No, la gracia es un favor de Dios. La gracia está ahí. La gracia se llama Jesús. La gracia no se aparta. La gracia está presente. Por eso David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu favor, lávame, límpiame, purifícame, vuélveme al gozo de mi salvación y que tu noble espíritu no se aparte de mí. David estaba clamando al favor de Dios. Ese es tu clamor tuyo. Aleluya. Entiéndeme bien, mi hermano. Yo lo digo porque lo creo, porque lo he vivido y lo estoy viviendo. Si yo no lo viviera y no lo hubiera creído, no te hablo de esto, ni estuviera yo aquí. Pero el favor de Dios es el que me tiene aquí parado. No es por los hombres ni por nada, es por el favor del que murió en la cruz y me ha dado nombre, sobre todo nombre. Es por eso que tienes que exaltar y alabar al Altísimo, porque el favor de Dios se llama Jesús de Nazaret. Por eso yo me gozo de ver esa acción con David. El otro ejemplo que me gozo es de Jonás. Jonás goza del favor de Dios. Jonás, siendo profeta, como muchos predicadores de aquí, como muchos evangelistas, muchos que tenemos células, muchos que somos líderes, muchos que hablamos, pero nos puede pasar la misma circunstancia de Jonás. Jonás, siendo profeta, Dios le manda y le dice, te vas por este camino, pero dice Jonás, yo me voy por este otro camino. No obedece a Dios, la desobediencia. Y a veces decimos, con la desobediencia se va el favor. No, Dios te va a mostrar su gran favor a través de la desobediencia. Porque Jonás, cuando se fue por otro camino, en el otro camino se vinieron las circunstancias que conocemos. Caso que lleva a Jonás a ser lanzado al mar donde había un pez grande. Muchos dicen una gran ballena. Puede ser cierto. Puede ser cierto. Porque es el único animal grande que tenemos ahí en los mares. Pero ese animal se lo traga. Y dentro del cuerpo de ese animal, donde estaban los jugos gástricos que estaban causándole a Jonás molestia, que le estaban causando a Jonás dolor y angustia, Jonás lanza una oración de poder, de dolor, de arrepentimiento, porque el favor de Dios te lleva también al arrepentimiento, mi amada, mi amado, joven que me escucha. Por eso Jonás dijo ahí en el capítulo 2 de Jonás, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Vean lo que dice la palabra, tomémoslo ahora como galardón. El favor te oye, de Dios te oye en tu angustia. Veo que estamos muy quietos y silenciosos todos. No estamos golpeando ni apaleando, le estoy diciendo una realidad. Una gran realidad. Porque Jonás clamó así y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahí Jonás está diciendo, ahí donde estaba yo, en ese Seol de dolor, en ese Seol de tristeza, en ese Seol de desesperación, o podríamos decirle otra palabra, en ese infierno. ¿Cuántas veces nosotros decimos los creyentes, es que estoy viviendo una vida de infierno con fulano, un infierno con fulana, un infierno con mi hijo, un infierno con mi hija, un infierno porque no tengo trabajo, un infierno? ¿Hablo bien? ¿Digo bien?
El silencio aprueba. El silencio aprueba esto. Porque esa es la verdad que decimos. Pero en ese Seol, Dios oye la angustia. Y Dios oyó, porque dio la orden a ese animal, a ese pez. Y le dio orden de Dios que lo echara afuera de nuevo, en el sitio donde Jonás tenía que cumplir lo que Dios había ordenado. El favor de Dios no le permitió morir. Yo le debo el favor a Dios porque no me dejó morir. 4 veces con problemas cardíacos y un asunto que ya me estaba llevando. En el momento más difícil de mi vida, cuando estaba yo angustiado, mirando no la mano del hombre, porque ahí estaban los doctores. Se daban vuelta, yo sentado ahí, con el problema cardíaco bien fuerte. Al lado de mí, a mi lado estaba mi hijo el menor. Y en esa angustia y desesperación, como dice la palabra, clamé al que vive. Clamé. Y le dije, dame oportunidad, dame ese favor que se llama vida. Y algo me dice así, toma algo que te va a calmar tu molestia. Y le dije al pequeño, a mi que no es pequeño, ya está grandote, dame ese medicamento, que aquí estoy clamando que me lo dan y no me lo dan. Él lo agarró y me lo dio, y eso vino a tranquilizar mi organismo. Y le dije, gracias Señor. Fueron 24 horas que pasé en ese sitio, donde el hombre, ni la enfermera, ni los doctores me volteaban a ver. Ellos estaban diciendo, ojalá que se muera este hombre. Aquí nos quitamos a alguien de este sitio. Pero Dios es todopoderoso. Dios es grandioso en el nombre de Jesús. Porque a través de mi angustia y mi desesperación, Dios oyó mi clamor. En el clamor de nosotros, el favor de Dios se extiende. El favor de Dios se manifiesta. El favor de Dios se muestra. Por eso la palabra de Dios nos sigue diciendo. Hay una palabra que dice a través de un rey llamado Manasés. En la segunda de las crónicas se habla de este rey. Este rey fue malo, fue tremendo, fue perverso, fue un hombre de carácter, sobre todo desobediente. Pero dice la palabra del Señor, ahí en la segunda de las crónicas, segundo libro de las crónicas, en el capítulo 33, nos habla del reinado de Manasés. Manasés fue un hombre que se apartó de Dios, óiganlo bien, hizo lo malo delante de Dios. En los lugares altos plantó ídolos de Baal. Lo que su padre había hecho anteriormente, que lo había quitado, él lo hizo malo. Metió, podríamos decir, la maldad, metió la homosexualidad también, metió muchas cosas. Pero Dios habló. Dios habla y le dice claramente, Dios le dice y le habla y le expresa a Manasés que su fin iba a ser tremendo, que iba a venir un reino extranjero y que lo iba a llevar allá y lo iba a tener prisionero. Cuando Manasés, dice así la palabra, cuando Manasés dice así, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, con los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, cuando dice la palabra en el verso 12 del capítulo 33 del segundo libro de las crónicas, dice, cuando fue puesto en angustia, cuando él estuvo en angustia. Acuérdense que Jonás en su angustia clamó a Dios, y Manasés en su angustia, oró ¿a quién? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. El favor de Dios trae sobre todo humillación. El favor de Dios trae arrepentimiento. El favor de Dios busca perdón. El favor de Dios busca
otra vez en nuestra vida ser levantado. Por eso Manasés, cuando traiga humillación grandemente ante la presencia de Dios, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice, y habiendo orado a él, dice, fue atendido. El favor de Dios lo atendió. Pues dice así, Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y ahí vino a hacer otra vez lo bueno. Qué poderoso es esto. Qué poderoso es esta palabra. Qué maravilloso. Y estoy hablando de en este momento. Ya voy cerrando el círculo, para que entendamos para qué razón estamos en esta mesa. ¿Por qué venimos a esta mesa? ¿Por qué llegamos a esta mesa? ¿Cuál es la finalidad del favor de Dios de habernos dejado a nosotros un nuevo pacto? Y ese nuevo pacto en Jesucristo. Ese nuevo pacto, como lo dijo el profeta Jeremías, y pondré un nuevo pacto con mi pueblo, que no lo va a hacer como dice con las leyes, sino un nuevo pacto que lo haré en un corazón nuevo. En un corazón nuevo. Por eso, cuando miramos esto, Manasés es restaurado. Manasés es vuelto a colocar en su reino. Manasés empieza a hacer lo bueno ante Dios. Ya tenía muchos años. Eran 50 años de gobierno de Manasés, en el cual hizo la maldad. Pero Dios, en su favor, obró. Le dio bendición, le dio restauración. Pero ¿cómo vino? Con arrepentimiento. Hoy el favor de Dios está delante de ti si te arrepintieres de tus malos caminos y oyeres otra vez a Dios. Entonces Él perdonará, Él sanará, Él restaurará. Amén. Es lo que dice la palabra. Eso es lo que estamos viendo hoy, el favor de Dios. El favor de Dios me ha restaurado, me ha liberado, me ha sanado y me ha colocado. Aunque el hombre me siga humillando, yo me gozo en el favor de Dios. Por eso gózate tú. El otro ejemplo que tenemos en la Biblia, el otro ejemplo que tenemos es Sansón. ¿Cómo nació Sansón? Sansón fue dado por la bendición de Dios. Su mamá y su papá no tenían la bendición de tener familia, pero Dios habla con ellos y le dice, voy a darle a ustedes un hijo, y este hijo que les voy a conceder será algo propicio para mí. Será un niño bendecido, será un niño en el cual pondré mi poder y mi presencia, pero será de esta manera, será nazareo. Pero Sansón crece, Sansón se hace hombre, Sansón recibe la bendición de Dios, la fuerza de Dios, porque el espíritu de él venía sobre él. Ahora ya no, el espíritu de Dios está sobre nosotros y permanece ahora con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Sansón tenía ese privilegio de entrar, el espíritu lo fortalecía y se iba, porque tenía un pacto, era nazareo. Pero Sansón cometió también la debilidad del hombre, cometió también la desobediencia del hombre. Muchas cosas vemos en la vida de Sansón. ¿Cuál fue la causa de Sansón? Que se emborracha. Era nazareo, no podía tomar vino. Le cuenta el secreto a sus enemigos, le cortan el cabello donde estaba su poder. Y la causa de esa acción, ¿cuál fue el motivo? Que lo llevan prisionero, lo encarcelan, le sacan los ojos, lo humillan, lo ponen junto con un animal que es un burro a dar vuelta para darle vuelta a un molino, la humillación más grande. Pero un día Sansón hizo como Manasés, un día Sansón hizo como David, un día Sansón hizo como ¿quién? Como Jonás. Un día Sansón hizo como Pedro, un día. Dice un canto allá, dice, un día a la vez, oh Cristo. Un día a la vez. Por esa razón, cuando Sansón estaba en su momento difícil, ciego,
Fue llevado para que sea burla y escarnio de parte de sus enemigos. El enemigo quiere hacerte burla y escarnio, porque dice: te he quitado los ojos del poder, te he quitado los ojos de autoridad, te he quitado los ojos de bendición, te lo he quitado. Y así estaba Sansón ciego. Pero ¿a quién clamó? Al Altísimo. ¿Qué hizo? Lo hizo con obediencia. ¿Qué hizo? Lo hizo con humillación. ¿Qué hizo? Lo hizo con arrepentimiento, porque reconoció sus faltas. Y dice que el que lo tenía, que era su lazarillo, dice: colócame cerca de los dos pilares. Y en su grito clamó a Dios, y las fuerzas volvieron a él, aunque ese fue el fin de este juez llamado Sansón. Hoy, en esta mañana, Dios puso un fin a nosotros también, pero un fin de gloria, su favor, y lo hizo en Jesucristo. Quiero cerrar con esto. Y lo hizo con Jesucristo. Lo hizo porque Él te dice: con mi favor yo te invito hoy. Ven, te invito a la mesa. Te invito a la mesa. Pero tú me puedes decir: es que no, porque estoy en este problema, que estoy con el otro problema. Pero dice la palabra en su favor, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el favor. Clama a mí. Clama a mí. Por eso el Señor hoy nos invita a su mesa, que pasemos y tomemos el favor del pan, el favor del vino, porque es una representación de victoria, es una representación sobre todo de grandeza, de que esa bendición de nuestro Dios es maravillosa. Por eso, mi amado hermano, hoy el Señor nos llama para estar a la mesa. Y puedes decir tú: pero es que estoy mal, me siento mal. Dios no vino por los sanos, dice. El Señor no vino por los sanos. ¿Vino por quiénes? Por los enfermos. Hoy he venido a dar libertad. Y he venido a dar libertad a los cautivos, porque aquí está mi favor. Mi favor se llama victoria. Mi favor se llama victoria. Y vivamos la victoria del Señor. Gocemos la victoria del Señor. Por eso la palabra dice, cuando le está hablando a los corintios, una iglesia que Dios había derramado su favor, les dio las bendiciones del Espíritu Santo a los corintios. Les dio las bendiciones. Los corintios tenían esas bendiciones, pero en ellos había algo, en el cual ante ellos no comprendían el favor de Dios, porque habían en ellos abusos, habían en esa iglesia divisiones, había en esa iglesia habladurías, había en esa iglesia rencillas, había en esa iglesia odios, había en esa iglesia ira, murmuración, no se habían perdonado, había orgullo, había soberbia, egoísmo, malos entendidos y engaños y etcétera. Había. Pero Dios los llama, como dice el apóstol Pablo. Los llama. Dios los invita. Por eso, cuando los invita el Señor a los corintios, les invita, como dice en el capítulo 11. Vamos a buscar la primera carta a los Corintios. Para terminar, dice la palabra de Dios. Es algo de verdad maravilloso. Y cuando leemos esta palabra que el apóstol Pablo enseña y que nos da a nosotros, dice el apóstol Pablo así, de esta forma. Y creo que hoy lo vamos a entender. Y lo entendemos bien cuando es instituido esta bendición de Dios. Dice así en el verso 27, capítulo 11, 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así dice la palabra. Pero el favor de Dios hoy dice, si te sientes indigno, clama al espíritu de discernimiento y entonces haz como Jonás, haz como David, haz como Manasés, haz como hizo Pedro, arrepiéntete. Porque el favor de Dios te está llamando al arrepentimiento, para que no participes a esta mesa indignamente, sino participes dignamente, como debe ser. Aleluya. Para que participes y no olvides que el favor de Dios está siempre en ti. Por eso Lamentaciones, termino, dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 40, dice la palabra: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Así dice Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Hoy el favor de Dios nos lleva a que escudriñes tu camino, a que escudriñes tu vida, a que escudriñes tus pensamientos, a que escudriñes tu corazón, a que escudriñes tu manera de ser, porque hoy el Señor te llama a la mesa y gocemos de la bendición de su mesa. Se pueden poner de pie. Aleluya.